Bueno, tengan buen día. Mi nombre es Nefi Isidro Ancovilca, estudiante de la carrera de Medicina del segundo semestre. Y en esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre las generalidades del abdomen. Como tal, la cavidad abdominal va a ser una estructura cilíndrica que se va a situar en el margen inferior del tórax y el margen superior de la pelvis, ¿no? Lo que la va a delimitar superiormente va a ser una estructura musculosa que va a ser denominada diafragma, que va a tener más o menos la forma de un paraguas, ¿no? Que se va a extender desde ciertas costillas hacia abajo. ¿Y por qué de paraguas? Pues porque sus inserciones le van a ir dadas hacia las vértebras L2 y L3, en las cuales, si nosotros lo dejamos separado, va a quedar más o menos así. O bueno, de esta forma, ¿ya? Lo cual va a ser el límite superior de la cavidad abdominal. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué forma de paraguas? Porque nosotros le ponemos un palito acá y queda el paraguas, ¿no? Bueno, el diafragma, la cavidad abdominal va a tener ciertas funciones, principalmente la de albergar y proteger las vísceras abdominales y la respiración fundamentalmente, ¿no? Dentro de la cavidad abdominal vamos a encontrar órganos, músculos, fascias, aponeurosis y entre otro tipo de estructuras. Como pueden ser, en el caso de los órganos, también vamos a tener órganos sólidos como lo son el hígado, el páncreas, el vaso, el riñón y su glándula suprarrenal. En el caso de órganos huecos podemos tener pues el tubo digestivo, todo el tubo digestivo que lo forma el esófago, el estómago, el duodeno, yeyuno, ilion, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoideo y al final en el recto, ¿no? Y parte de las vías urinarias, la pelvis, claro, la pelvis renal, los uréteres y la uretra. Bueno, estos serían los límites de la cavidad abdominal. Ahora vamos a hablar sobre la división que se tiene para poder nosotros estudiar mejor o identificar mejor la posición de los órganos en la cavidad abdominal. Bueno, habiendo ya conocido los límites del abdomen, vamos a ver lo que serían las divisiones por cuadrantes, en el cual vamos a tener dos presentaciones, una de la escuela americana y una de la escuela francesa. En este caso vamos a empezar con la división de la escuela francesa, que va a ser la más utilizada por su, digamos, precisión, ¿no? Ahora, ¿cómo se forman estos cuadrantes para la división, para la escuela francesa? O cómo lo formó la escuela francesa, ¿no? Se va a tratar de dos líneas verticales y dos líneas transversales, ¿va? Las dos líneas verticales van a salir de la clavícula, las líneas medioclaviculares que van a partir de la mitad de la clavícula hasta la mitad del ligamento inguinal, ¿no? Líneas verticales, listo. Ahora vamos a tener una primera línea transversa o denominada también un plano subcostal. ¿Por qué? Pues porque va a pasar por la cara inferior de la última costilla. Y esa va a ser nuestra primera línea transversa. Es fácil de identificar en el paciente cuando nosotros, al momento de nosotros palpar, porque vamos a poder sentir, ¿no?, las costillas y llegamos acá hacia la base, el borde, y llegamos, sentimos la parte final, ¿no? Y en ahí trazamos una primera línea transversa imaginaria. Ahora, la segunda línea imaginaria va a ser la del plano supracrestal, el cual va a estar formado va a pasar por encima por el ángulo superior de las espinas ilíacas, ¿no? Acá vamos a tener cierta dificultad con algunos pacientes debido a la contextura, ¿no? Pero primero tenemos que ubicar lo que vendrían a ser las crestas ilíacas y luego bajar un poquito hasta el primer tope, la primera protuberancia, podríamos decir así. Y de ahí va a ser la segunda línea, ¿no? El plano supracrestal la segunda línea transversa. De esa forma se van a conformar los 9 cuadrantes. Cada uno de estos va a tener una denominación diferente y son las siguientes, ¿no? El hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, el mesogastrio, el flanco izquierdo, la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Bueno, la importancia de nosotros poder dividir y saber reconocer los puntos de estas líneas es para poder identificar y relacionar con los órganos que se encuentran en cada cuadrante, ¿verdad? Porque al momento de acudir a consulta, muchos de los pacientes van a acudir con dolores que nos van a decir
está, me duele aquí, doctor. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de poder relacionar o, bueno, identificar en qué cuadrante está para así nosotros relacionar, o bueno, tener una idea, ¿no? De qué órgano va a estar a esa altura y a qué posible patología va a estar asociada a su dolor. Por lo que es importante que nosotros sepamos que en el hipocondrio derecho va a estar el lóbulo derecho del hígado, la vesícula biliar, el hilo hepático y en algunos pacientes la glándula suprarrenal, junto con el polo superior del riñón. El epigastrio lo va a formar la curvatura menor, la cabeza y el cuello del páncreas muchas veces, el esófago y los grandes vasos. El hipocondrio izquierdo va a estar formado por la curvatura mayor del estómago, el bazo y la cola del páncreas. Bueno, en el flanco derecho vamos a tener los riñones, el riñón derecho con su glándula suprarrenal. Bueno, estas evidentemente son referencias, ¿no? Va a variar generalmente de acuerdo a la estatura del paciente, pero ya nos sirven como indicios para poder identificar, por lo que puede haber ciertas varianzas en cada paciente. Pero lo general, o bueno, lo que nos tiene que venir a la mente son estos órganos, y sospechar de ellos principalmente. También vamos a tener el colon ascendente, y acá en el mesogastrio vamos a tener el colon transverso, y el yeyuno y el ilio. En el flanco izquierdo va a estar el colon descendente, junto con el riñón izquierdo y posiblemente su glándula suprarrenal. El flanco, no, perdón, la fosa ilíaca derecha va a albergar la porción terminal del ilion, el ciego, que va a ser la primera porción del colon ascendente, y el apéndice. La fosa ilíaca, el hipogastrio va a estar mayormente relacionado con los órganos propios de cada persona. Por ejemplo, en el caso de los varones, la porción terminal de las vías urinarias, que podría ser la vejiga y la próstata, propiamente dicho. Y en las mujeres, el útero, perdón. En la fosa ilíaca izquierda vamos a tener lo que es el colon sigmoides y la ampolla rectal en algunos casos, ¿no? Son como les digo, son generalidades o bueno, órganos en los que nosotros tenemos que pensar al momento de realizar nuestra anamnesis al paciente y poder identificar y relacionar a qué órgano va a estar asociado su malestar. A continuación veremos la división de la escuela americana, la presentación de la escuela americana, que va a ser un poco más sencilla, porque nos va a presentar una división en solo 4 cuadrantes, una línea transumbilical y una línea vertical. La transumbilical va a partir simplemente como punto de referencia del ombligo y de ahí a los laterales. Y la vertical que va a pasar desde la apófisis sifoides hasta la sínfisis del pubis. Evidentemente en muchos casos va a cruzar también por lo que es el ombligo. Esta división mucho más generalizada nos va a presentar, o bueno, va a ser más amplia, quizás menos específica, ¿no? A comparación de la otra escuela, ¿no? Que nos dividía en 4 cuadrantes y que cada cuadrante tenía su propio límite. Se nos va a hacer un poco más difícil si usamos esta división para poder reconocer el caso de algunas patologías o algunas dolencias que tengan nuestros pacientes, ya que al nosotros, o bueno, en el hipotético caso de que nuestro paciente nos diga que el dolor viene acá, nosotros con este tipo de división no vamos a poder identificar muy bien, ¿no? O quizás sí por los órganos que se van a encontrar ahí, pero no vamos a encontrar un punto específico en el cual nosotros vamos a poder relacionar, a diferencia del otro cuadrante, en el cual, como les menciono ya, tenía sus propios límites cada casillero y podíamos mencionar y relacionar directamente con estos. Cada cuadrante va a tener un poco más va a abarcar muchos más órganos que la escuela francesa, por lo que no va a ser tan precisa. Y este va a ser el motivo por el cual no muchos, o bueno, no es tan recomendado su uso, ¿no? Quizás anatómicamente sí, de forma general, y bueno, sería al criterio de cada persona o cada profesional cuál de los dos usar o con cuál de los dos se siente más cómodo para cada circunstancia. Ahora que ya sabemos qué órganos podemos encontrar, bueno, qué partes de los órganos podemos encontrar división alar. Hablemos del contenido del
de la cavidad abdominal, vamos a encontrar diferentes estructuras como son los órganos digestivos, los órganos urinarios y los órganos endocrinos. Como parte de los órganos digestivos vamos a tener la porción abdominal del esófago, el estómago, el duodeno en sus 4 porciones, el yeyuno, que ya sabemos que son de 15 a 16 asas horizontales, el ilion, que ya vendrían a ser asas verticales, la primera porción del colon, el ciego, su apéndice, el colon ascendente, transverso, descendente, el colon sigmoideus y por último el recto, ¿no? Ahora, los órganos que van a formar el sistema urinario van a ser como tal los riñones, que van a ser órganos sólidos, sus órganos huecos que son los uréteres, la vejiga y por último la uretra, ¿no? Y como parte de los órganos endocrinos vamos a tener las glándulas suprarrenales que van a estar encargadas de producir ciertas hormonas para regular para regular básicamente algunas actividades fisiológicas propias del cuerpo humano. Bueno, mi nombre es Mefisidro Ancovilca, estudiante del segundo semestre de la carrera de Medicina del Unifrance, y en esta oportunidad les voy a hablar sobre peritoneo. ¿Qué es el peritoneo? El peritoneo va a ser una membrana serosa que va a tapizar la cavidad abdominal, además de recubrir las vísceras, y va a constar de 2 hojas, una parietal y una visceral. Las funciones que va a tener este peritoneo van a ser de protección, sostén, fijación de vísceras. ¿A dónde? Puede ser entre las propias vísceras o a la pared abdominal, ¿no? Además, el peritoneo tiene una función de absorción y defensa inmunológica. El peritoneo como tal, las capas que lo conforman van a dar lugar a cavidades peritoneales, cavidades o espacios virtuales con líquido seroso que va a facilitar, ¿no?, la movilidad entre los intestinos, la motilidad intestinal. Este líquido va a ser de una concentración de 50 mililitros. Si supera esto, ya podemos considerarlo algo patológico. O si es menor, también va a causar que algunos órganos se friccionen, lo cual va a ocasionar bastante dolor. Como tal, el origen del peritoneo va a darse del mesodermo lateral, del cual va a estar dividido en 2 hojas, ¿no? Una hoja somática y una hoja esplácnica. De la hoja somática van a ser lo que es el peritoneo parietal y de la hoja esplácnica el peritoneo visceral. Al principio, en el desarrollo embriológico, el intestino va a quedar suspendido por 2 mesos primitivos que van a ser el mesenterio dorsal y el mesenterio ventral. El mesenterio dorsal posteriormente va a persistir y se va a convertir en mesenterio como tal, mesocolon y omento mayor o epiplón mayor también. El mesenterio ventral se va a convertir en omento o epiplón menor y los ligamentos hepáticos, que ya los vamos a estar viendo. Hablando de peritoneo parietal, vamos a ver que es una capa interna de la pared abdominal, del diafragma y la pelvis, que va a tener una inervación somática a través de los nervios intercostales y los nervios iliohipogástricos, además del nervio frénico, ¿no? El dolor que este va a presentar va a ser agudo y localizado, sensible a presión, calor y frío. Por otra parte, el peritoneo visceral se va a encargar de recubrir los órganos abdominales y pélvicos, intraperitoneales, como son el estómago, el hígado y el intestino delgado. La inervación va a ser simpática y parasimpática, no va a tener una inervación, podemos decir, autónoma. Bueno, hablemos de podemos decir, sus variantes. Tenemos primero a los mesos. ¿Qué van a ser los mesos? Van a ser pliegues dobles de peritoneo que van a unir vísceras a la pared abdominal. ¿Y a qué pared? Bueno, principalmente la posterior, ¿no? Estas van a contener vasos y nervios linfáticos. Como siguiente tenemos al aumento. Vamos a tener 2 tipos de aumento. El aumento se va a encargar de unir, ¿no?, paredes viscerales entre sí. Por ejemplo, entre el hígado y el estómago, lo cual nos va a dar primero
el aumento menor, ¿no? El aumento menor. Va a unir la pared del hígado, una pared visceral con otra pared visceral. El hígado con la curvatura menor del estómago. Y también el aumento mayor, que va a colgar, va a ser como una bolsa, como una falda, ¿no? Que va a ir desde la curvatura mayor del estómago hasta inferior, ¿ya? Hasta colon transverso. Principalmente su unión en colon transverso, pero debido a la prolongación de esta, va a ser como una bolsita que va a cubrir el resto de órganos inferiores, ¿no? Y bueno, los ligamentos van a ser ya capas dobles, más o menos como el meso, sin embargo estas van a ser avasculares. Ya no van a ser tan delgadas, sino van a ser más gruesas, más, ¿cómo podríamos decirlo? Más voluminosas y más resistentes, lo cual, como su nombre lo dice, el ligamento se va a encargar de ligar órganos entre sí u órganos a pared posterior. Y vamos a tener los diferentes tipos de ligamentos que ya lo vamos a ver. El peritoneo también va a formar, bueno, ya les había mencionado, el peritoneo va a formar compartimentos, ¿no? Estos van a estar divididos por el mesocolon transverso, que va a estar a esta altura aproximadamente, los cuales nos va a dar una división de órganos superiores e inferiores. Superiores va a estar el hígado, el estómago, el vaso y la porción superior del duodeno. Va a ser el compartimento supramesocólico. En el espacio o compartimento inframesocólico vamos a tener las asas intestinales, el colon ascendente y el colon descendente, ¿no? La importancia de conocer este límite y estos dos compartimentos es para guiar el drenaje de abscesos, básicamente, de posibles cúmulos purulentos que se produzcan debido a infecciones, además de que también podemos drenar por ahí aire u otro tipo de líquidos, ¿no? Ahora, al formarse estas dos cavidades, vamos a tener también otro tipo de compartimento que va a ser el retroperitoneal, el cual, como su nombre lo dice, va a ser detrás del peritoneo. Y en este compartimento vamos a tener a ciertos órganos, ¿no? Denominados retroperitoneales, que van a ser el páncreas, los riñones y las glándulas suprarrenales y sus respectivos vasos. Bueno, mi nombre es Nefisidro Ancovilca, estudiante del segundo semestre de la carrera de medicina, y en esta oportunidad les voy a hablar sobre los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Bueno, la pared anterolateral del abdomen va a estar formada por músculos anchos y planos, aponeurosis y fascias que van a cubrir a las vísceras abdominales, ¿no? Contribuyendo con la postura y la movilidad del tronco. Vamos a tener 5 músculos, que son el músculo recto, el músculo oblicuo interno, oblicuo externo y el transverso. Además de uno que va a ser inconstante, el músculo piramidal, ¿no? Estos van a tener como función principal y general la protección y sostén de los órganos, la compresión de vísceras para la micción, la defecación, el vómito y en las mujeres el parto, ¿no? Los movimientos que van a realizar son los de flexión, extensión y rotación del propio tronco. Empezaremos con el músculo, hablaremos del músculo recto del abdomen. Su origen se va a dar en la sínfisis del pubis, en la sínfisis cresta del pubis, y sus inserciones van a ser en el apófisis y foides, en los cartílagos costales de la quinta a la sexta, por medio de digitaciones. Va a tener 3 digitaciones, una lateral, una media y una medial. La lateral se va a insertar en el quinto cartílago costal, la media en el sexto y la medial en el séptimo cartílago costal, ¿no? La acción que va a tener este músculo va a ser de flexionar el tronco, además de comprimir las vísceras, ¿no? Flexionar hacia adelante, ya sabemos, recordando los movimientos básicos. La irrigación que va a tener va a ser por parte de las arterias epigástricas superior e inferior, ¿no? Y su inervación a través de nervios intercostales. Bueno, a continuación el músculo piramidal, cuyo origen va a ser la cara anterior del pubis y la sínfisis púbica, ¿no? Y su inserción se va a dar en la línea alba, que va a ser una línea que va a ir desde la sínfisis del pubis hasta el medio, recorriendo, ¿no? Y formada por las aponeurosis de los demás músculos. Este músculo, como les mencionaba, es inconstante, no lo vamos a encontrar mucho, pero es importante que lo conozcamos, ¿no? Va a tener
su acción, o bueno, la principal acción que va a tener va a ser el de tensar la línea alba a este nivel. Su irrigación va a ser de la arteria epigástrica inferior, y la inervación, al estar ubicada en la zona pélvica, se va a dar a través del nervio subcostal. A continuación veremos el músculo transverso del abdomen. Este va a ser uno de los músculos más profundos que vamos a encontrar en la pared anterolateral, y su origen se va a dar a través de las caras internas de los cartílagos costales, de los 6 últimos cartílagos costales, que vendrían a ser desde la séptima costilla hasta básicamente la 12ª, ¿no? Y bueno, también como parte de su origen va a tener la fascia tóraco-lumbar, que va a estar ubicada en la pared, en la región lumbar, ¿no? Y, y también parte de las crestas ilíacas, como podemos observar acá. Ahora, su inserción, ¿a dónde va a llegar este músculo? Va a ser básicamente principalmente a la línea alba, a la cresta del pubis, que va a estar ubicada más o menos por acá, al pecten del pubis, y bueno, ahí básicamente, ¿no? La acción que va a tener va a ser el de comprimir las vísceras abdominales y mantenerlas fijas, ¿no? Además de que, bueno, eso principalmente. La irrigación va a ser dada a través de las arterias intercostales posteriores, la subcostal, las epigástricas y la circunfleja. Su inervación va a ser dada a través de los nervios intercostales desde T7 hasta T12. Continuemos con el músculo continuemos con el músculo oblicuo interno del abdomen, cuyo origen va a tener en la fascia tóraco-lumbar, en la cresta ilíaca, son sus 2/3 laterales, y el ligamento inguinal. ¿Ya? Su inserción va a ser en los bordes inferiores de las 2 últimas costillas, ¿no? De la décima y la alba, y la línea alba. Estas fibras del músculo oblicuo interno van a ser ascendentes, ¿no? Por cómo se da, ¿no? Su origen de hacia abajo hacia arriba, van a estar cubriendo por encima lo que es el músculo recto. Va a tener la acción de flexión y rotación del tronco ipsilateral, ¿no? Además de que también va a comprimir las vísceras. Su irrigación se va a dar a través de las arterias intercostales posteriores, subcostales y epigástricas. Y la inervación también va a ser a través de los nervios intercostales de T7 a T12. Tenemos el músculo oblicuo externo del abdomen, cuyo origen va a ser en las caras externas de las 7 últimas costillas, vale decir desde la 5ª hasta la 12ª, ¿no? Y cuya inserción va a ser la línea alba, el tubérculo púbico y la cresta ilíaca. Las fibras de este músculo, a diferencia del oblicuo interno, ya no van a ser ascendentes, sino van a ser descendentes, que van a cubrir por encima, pero de arriba hacia abajo, ¿no? La acción que va a tener es también la deflexión, rotación del tronco contralateral principalmente, y también evidentemente la de la compresión de las vísceras. Su irrigación se va a dar a través de las arterias intercostales posteriores, subcostal y epigástrica. Y la inervación también va a compartir la misma, que sería a través de los nervios intercostales de T7 a T12. Hablemos de las aponeurosis que estos músculos van a formar. Una aponeurosis va a ser una prolongación tendinosa que va a dar origen a una lámina delgada pero resistente, ¿no? Estas aponeurosis van a confluir en un mismo punto, tanto del oblicuo externo como del oblicuo interno, lo cual va a formar y también del transversal van a formar la línea alba, ¿no? Ya les había mencionado anteriormente que la línea alba va a ser una estructura que va a tener su origen en la apófisis sifoides, y va a insertarse en la sínfisis del pubis, ¿no? Bueno, esta línea alba va a ser básicamente una formación, ¿no? Como ya les decía, de las aponeurosis. Todas las aponeurosis van a llegar ahí, y la aponeurosis no ser tejido muscular, no va a tener básicamente ese color característico rojo de un músculo, sino del tendón, que es blanco, y es de donde va a provenir su nombre, línea alba o línea blanca, ¿no? Esta línea va a tener la función básicamente de comprimir, ¿no? De ser el punto de unión entre las aponeurosis de los diversos músculos. Ahora,
Entre los diferentes músculos van a haber porciones, no obviamente todo va a estar capas, así bien bonito como nos gustaría para el estudio académico, ¿no? Por ejemplo, en el caso del músculo recto con el oblicuo, con transversal, perdón, que se va a dar en sus dos terceras, claro, si lo dividimos entre 2 o entre 4 dependiendo, van a ser sus dos terceras sus 2 tercios superiores van a estar cubiertos por el músculo transversal y el tercio inferior va a estar ya pues el músculo recto por delante, ¿no? Un dato curioso ahí de los músculos. Estos en la parte de su inserción y en el caso del oblicuo interno su origen pues van a formar ligamentos. Estas mismas vainas aponeuróticas van a formar ligamentos, los cuales van a formar un canal, ¿no? El canal inguinal. El canal inguinal va a estar conformado por el ligamento inguinal, el ligamento lacunar, que le va a dar esa forma de circulito, de redondito, y el ligamento... ya no recuerdo. Ya, bueno. A través del músculo oblicuo externo se va a formar como una especie de semiluna, ¿no? Por parte de su aponeurosis. Va a llegar hasta cierto punto el músculo y de ahí, para su inserción, va a tener, como les decía, la aponeurosis. Esta aponeurosis va a ser bien delimitada y va a tener una forma de media luna, ¿no? De semiluna, la cual va a tener va a ser denominada por ese nombre, ¿no? Una línea semilunar del músculo oblicuo externo, que va a ser la diferenciación entre aponeurosis y el músculo como tal. En su porción inferior vamos a tener a la curva de Douglas, al arco de Douglas, que va a culminar finalmente en el ligamento lacunar, que va a dar esa porción, ¿no? Ese aspecto redondeado, junto con los demás ligamentos, van a formar el ligamento lacunar y el ligamento inguinal, van a formar el canal inguinal, del cual su entrada va a estar formada por el asa de Douglas. Y bueno, la importancia de esto recae principalmente en los tipos de hernias, ¿no? Que se van a dar, porque el mismo hecho de que la pared posterior de este canal no va a estar tan reforzado, y es por donde van a protruir los intestinos y van a dar origen a los diferentes tipos de hernias, pero para este caso en particular va a ser la hernia inguinal, ¿no? Que se va a dar por un defecto en el cierre o en la formación de la aponeurosis, o por el exceso de fuerza, ¿no? En el cual esta pared, al ser no tan reforzada, va a sufrir básicamente una fácil perforación por lo que son los intestinos, el intestino delgado principalmente, el cual va a protruir, bueno, inferiormente, ¿no? Por la zona pélvica, e incluso pudiendo llegar hasta la bolsa escrotal, ¿no? Generando una presión en el testículo, lo cual puede a la larga ocasionar una necrosis del mismo testículo. Ahora, lo que podría pasar en el peor de los casos es que esta protrusión, esta hernia se gire, se rote, se tuerza, se amarre, ¿no? Y esto va a producir que esta se necrose. Al estar presionada no va a tener irrigación, no va a tener un paso fluido y se va a empezar a necrosar, y eso, bueno, es el procedimiento quirúrgico que conlleva es pues el corte, la disección o la separación de esta porción muerta para su desecho y recuperación del intestino, y en el mejor de los casos pues el tejido intestinal se recupera y se puede volver a unir, y ya en el peor de los casos no, pues vas a tener el paciente va a requerir una bolsa colectora de desechos el resto de su vida. Bueno, mi nombre es Nefisidro Ancovilca, estudiante del segundo semestre de la carrera de medicina del UniFrance, y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el tubo digestivo, conformado básicamente por el esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilio y el colon, que lo estaremos viendo posteriormente, ¿no? Empezaremos con el esófago. El esófago va a ser un órgano, músculo membranoso de 25 a 30 centímetros de altura, conformado por dos tipos de fibras, ¿no? Las fibras circulares y las longitudinales, una interna y una externa. Va a empezar en lo que es el borde inferior de la laringe, del cartílago cricoides específicamente, y va a llegar a lo que vendría a ser hasta el punto de unión o de transición gastroesofágica, también denominada cardias, ¿ya? El esófago va a tener dos estrechamientos principales, uno superior y uno inferior.
ligados a músculos, de los cuales la función principal va a ser del inferior impedir el reflujo, ¿no? Impedir que el contenido estomacal ascienda o salga por donde no debería. Y del superior, pues básicamente es para facilitar o contribuir de cierta forma el peristaltismo que este va a tener al momento de pasar el bolo alimenticio. Ya, la irrigación del esófago va a ser a través de sus porciones. Va a tener 3 principales porciones, o en algunos casos, en algunos autores 4, ¿no? Una porción cervical, una porción torácica, una porción diafragmática y una porción abdominal. La porción cervical o superior va a estar inervada a través de la esofágica superior, que es rama de la tiroidea superior, y la tiroidea inferior, La porción torácica va a estar dada a través de arterias que van a salir del tronco arterioso, que está subyacente a él. La porción diafragmática, que no va a requerir como tal una inervación, porque básicamente va a ser va a tener una medida de 1 a 2 centímetros, que va a ser el grosor del diafragma, ¿no? Que esa va a ser la porción diafragmática y no va a requerir como tal una irrigación propia. Y la porción abdominal, que va a estar dada a través de las arterias esofágicas inferiores, que son rama de la gástrica derecha, que lo estaremos viendo posteriormente. Bueno, el esófago se va a encargar de transportar la comida desde la cavidad bucal hasta el estómago, como tal, el bolo alimenticio, ¿no? Y su trabajo va a culminar cuando la comida o el bolo pase este punto, que va a ser el punto gastroesofágico, en el cual, pues básicamente ya entra el estómago, ¿no? Ahora, continuamos con el estómago. El estómago también va a ser una bolsa ya, que va a estar encargada de almacenar y empezar a digerir el contenido alimenticio, ¿no? Va a tener una longitud, unas medidas de 12 por 6 por 3, ya, en las cuales su capacidad máxima va a ser hasta 500 cc. Y bueno, va a estar irrigada a través de 2 tipos de arterias, que van a ser ramas del tronco celíaco. La primera va a ser la gástrica derecha, que básicamente, la gástrica izquierda, que va a irrigar la curvatura menor, parte de la curvatura menor, la cara anterior, la cara posterior, y va a dar una rama para el esófago, ¿no? Ya. Esto se va a complementar con la rama gástrica derecha, que va a partir de la hepática común y se va a anastomosar con su contraparte de la gástrica izquierda, las cuales van a irrigar a la curvatura menor, ¿no? Ahora, la curvatura mayor va a estar irrigada a través de lo que es la arteria esplénica, desprendiendo unas ramas cortas que van a ir hacia arriba, y una rama inferior que va a ser denominada gastromental izquierda o gastroepiploica. Y la gastromental derecha, que se va a anastomosar con su contraparte, va a salir de la rama de la arteria gastroduodenal, que además de irrigar la parte superior del duodeno, su cara anterior y posterior, va a dar una rama que va a ser denominada la gastroomental o gastroepiploica derecha. Bueno, esa sería por parte de la irrigación del estómago y el esófago, ¿no? Estas van a ser dadas por parte del tronco celíaco. Y bueno, las partes del estómago. El estómago va a tener una porción vertical y una porción horizontal. En la porción vertical vamos a encontrar lo que es el cuerpo y el fundus, y en la porción horizontal el antropilórico, ¿no? Con su salida, que va a ser el píloro. Va a tener 2 orificios de salida y entrada, podemos llamarlos así. Algunos autores llaman como tal esfínter cardias y otros esfínter pilórico. Sin embargo, es mayormente aceptado solo como denominado cardias al orificio de entrada o superior, y al de abajo sí esfínter pilórico, ¿no? Píloro, que va a venir de la palabra del píloro, que básicamente significa guardián, que va a estar encargado de regular el paso del contenido gástrico hacia el duodeno, ¿no? La primera porción del duodeno.
Ahora, hablemos del duodeno. El duodeno va a tener 4 porciones. Una primera, que va a ser denominada, una primera que vendría a ser todo esto, que va a ser primera porción o ampollar. Una segunda porción que va a ser descendente, una tercera porción transversa y una cuarta que va a ser básicamente una curva, un punto de unión con el yeyuno. Ya, hablemos por sus porciones. La primera porción va a estar irrigada también por la arteria gastroduodenal, por la gastroduodenal anterior y posterior, que va a irrigar la primera porción del duodeno, y en la cual es como una pequeña bolsita en la que el alimento que salga del estómago primero se va a permanecer ahí, almacenar ahí para luego pasar a la segunda porción. En la segunda porción del estómago, pues básicamente vamos a tener la desembocadura de dos conductos principales. Uno proveniente del hígado, que va a ser el coledoco, que se va a fusionar con el conducto pancreático principal del páncreas y van a desembocar en la ampolla, en la papila mayor o ampolla de Vater, ¿no? Que va a estar ubicada en la segunda porción del duodeno. Superior a esta vamos a tener otra desembocadura que va a ser inconstante, en la cual va a desembocar también, bueno, para este caso va a desembocar el conducto accesorio, el conducto pancreático accesorio, ¿no? Y por la cual se va a denominar papila menor, ¿ya? Ahora, la tercera porción, una porción transversa, solo va a ser de transporte, y llegamos a la cuarta porción, en la cual básicamente va a ser el punto de unión entre duodeno y yeyuno. Este punto de curvita, bueno, esta flexura va a tener el nombre de flexura duodeno-yeyunal. ¿Por qué? Porque básicamente va a ser el punto de transición entre estos dos órganos, ¿no? Bueno, la importancia también de este es que acá va a estar el ligamento de Treitz, el cual básicamente nos va a ayudar en la parte clínica a diferenciar una hemorragia abdominal alta de una baja, ¿no? Este va a ser básicamente el punto medio entre una hemorragia abdominal alta, todo lo que está hacia arriba del ligamento, y una baja, todo lo que está debajo del ligamento, ¿no? Y bueno, continuando con el yeyuno. El yeyuno va a ser la porción del intestino, la primera porción que va a transportar básicamente ya, que va a encargarse de absorber los micronutrientes, los nutrientes que han sido procesados a través de la digestión. Las asas del yeyuno, que van a ser entre 15 y 16, generalmente van a ser horizontales, ¿ya? El punto de transición con el ilio, anatómicamente es muy difícil de reconocerlo, no hay una referencia exacta que nos diga que aquí termina yeyuno y aquí termina ilio, más que las flexuras, ¿no? En este caso, en el ilium van a ser ya verticales, generalmente, ¿no? La irrigación de estos dos órganos se van a dar a través de las arterias mesentéricas, principalmente de la arteria mesentérica superior, a través de sus ramas terminales, que van a ser las ramas yeyunales e iliales, ¿no? Bueno, continuamos con la última porción del tubo digestivo, que sería el colon. El colon va a estar ubicado básicamente en los laterales, ¿no? Pero principalmente, la característica principal del colon es que el diámetro de este va a ser mayor que el del intestino alargado, ¿no? Bueno, ¿dónde empieza el colon? El colon empieza acá, ¿ya? Donde termina el hilo. Obvio, perdón. ¿Qué mierda me pasa? Ya, bueno. Continuando con colon, tenemos que va a empezar donde termina el hilo, básicamente en el hipocondrio, en la fosa ilíaca izquierda. Va a tener porciones, ¿no? Una porción ascendente, una porción transversa, una porción descendente y una sigmoidea, que bueno, pues su nombre se debe a que va a tener una forma de S, ¿no? Y por último, el recto, ¿ya? Ahora, veremos sus partes. El colon va a empezar por lo que es esta pequeña ampolla, que se va a denominar ciego, ¿ya? Que va a ser básicamente la conexión, que va a representar lo que va a ser el punto de referencia, donde nos indica que va a estar reconectado ahí la porción terminal del hilo. Y vamos a tener esta pequeña estructura de acá, que bueno, básicamente es un vestigio embrionario, podrían denominarlo muchos autores, sin embargo, tiene cierta función inmunológica en el cuerpo.
el apéndice permiforme, ¿ya? Continuando de inferior hacia arriba, del apéndice tenemos el ciego. Bueno, las válvulas, ¿no? Vamos a tener una pequeña válvula acá que va a conectar, o bueno, va a permitir el paso del contenido del ilion hacia el ciego. La válvula iliocecal, o antiguamente llamada barrera de los boticarios, ¿no? Y así como va a haber esa, bueno, esta válvula va a tener dos labios principalmente. Una iliocecal y una ileocólica, ¿ya? Es como que básicamente una válvula así, con sus dos fracciones, que va a cerrarse y que va a abrirse. La porción que va a estar en contacto, o bueno, cerca al colon, va a ser la ileocecal, no, perdón, la ileocólica, y la porción que va a estar en más contacto con el ciego, va a estar, bueno, más cerca al ciego, al lado del ciego, la iliocecal, ¿ya? Y así como el ilion tiene su válvula junto, su válvula que conecta con el ciego, tenemos la válvula de Herlech, o la válvula apendicular, que va a permitir el paso hacia el apéndice permiforme, ¿no? Bueno, continuando con el colon ascendente, esta porción va a ser retroperitoneal, va a estar un poco detrás del peritoneo, no lo va a cubrir. Bueno, va a estar libre básicamente, y del lomento mayor principalmente. Y llegando hasta su punto más alto vamos a tener la primera flexura, la flexura cólica derecha, o también llamada flexura hepática. ¿Por qué? Porque va a estar en relación básicamente con el hígado, ¿ya? El hígado va a estar ahí. De ahí tenemos el colon transverso, que va a estar en relación, si buscamos una relación, con la curvatura mayor del estómago, que va a estar unido con esto a través del aumento mayor. Y la flexura cólica izquierda, o también llamada flexura esplénica. ¿Por qué? Pues porque básicamente por aquí va a estar el vaso, ¿ya? De ahí continúa la porción descendente del colon y llegamos al colon sigmoideo, ¿no? La parte final, la parte casi final, y luego posterior a eso, como último, el recto. El colon va a tener estas pequeñas bolsas denominadas austras o empolladuras, las cuales van a contribuir al peristaltismo junto con las tenias. ¿Qué son las tenias? Pues van a ser filamentos musculares delgados que vamos a tener tres tipos de tenias, ¿no? Las cuales van a recubrir todo el cuerpo. Bueno, las que requieren el movimiento, todo el colon que requiere movimiento, ¿no? Ya. ¿Qué más? El colon va a estar sujeto por el mesocolon, que va a mantenerlo fijo, ¿no? Estático, no va a permitir movimientos dentro de la cavidad peritoneal. Así, como pequeños vestigios de meso, podemos decirlo, vamos a tener lo que se llaman apéndices epiploicos en toda su estructura, ya en todo su trayecto, en todo su recorrido, vamos a tener apéndices epiploicos, que van a ser básicamente tejido adiposo, ¿no? Que van a funcionar, cuya función va a ser de reserva. Son como pequeñas bolsitas de grasa que van a estar adheridos en toda la porción del colon. Su irrigación va a ser dada a través de la arteria mesentérica superior y de sus ramas, ¿no? La cólica media, cólica derecha y la ilocólica. Que la ilocólica va a llegar básicamente que va a tener sus ramas terminales, una cecal anterior, una cecal posterior, una ilial y una apendicular. Y es de donde también viene su otro nombre. La arteria ilio, porque va al ilio, biseco, porque da dos ramas cecales, una anterior y una posterior, ilio biseco apéndico, que va a llegar al apéndice del informe, y una cólica, que pues básicamente como tal al colon, ¿no? Y su nombre extendido como tal sería arteria iliobiseco apéndico cólico de la Target, ¿no? Y a través de ramas terminales o arcos va a dar irrigación a lo que son a la porción del intestino delgado, que es el duodeno, el yeyuno y el hilo, ¿no? Y bueno, se van a formar dos arcos junto con la mesentérica. Bueno, la arteria mesentérica superior va a irrigar la parte de la mitad, los dos tercios medios del colon transverso hacia la derecha. Básicamente podría decir que todo esto, ¿no?
así. Va a ser de esta parte derecha, va a estar encargada la irrigación de la mesentérica superior. La mesentérica inferior va a tener sus ramas de contraparte, cólica media, cólica izquierda, y para este caso sigmoidea, ¿no? Y de cuáles va a llegar hasta el recto, ¿no? El recto superior, anterior y posterior. Estas van a formar anastomosis. La arteria cólica media, cólica media de la mesentérica superior junto con la arteria cólica media del mesentérico inferior, la cólica derecha e izquierda van a formar el primer arco, que van a ser denominado el arco de Grummer. ¿Ya? Y de ahí tenemos por parte de las arterias cólicas como tal, derecha e izquierda, otro arco, el arco de Rolliano o Rolliano, depende, ¿no?, de la bibliografía que nosotros encontramos. La inervación del colon va a ser dada a través del nervio vago en su porción derecha y de parte parasimpática, pues del plexo parasimpático, del plexo sacro, que va a estar dada de S2, S3, S4 para la parte izquierda. Eso sería todo con referente al tubo digestivo. Hablemos de hígado. El hígado va a ser un órgano firme, pero prescindible, por lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que ciertas estructuras van a dejar, bueno, las estructuras subyacentes con las que guarda relación van a dejar sus impresiones, ¿ya? El hígado va a estar ocupando el hipocondrio derecho, parte del epigastrio, en algunos casos el hipocondrio izquierdo, ¿ya? Bueno, vamos a su configuración externa. El hígado va a tener una forma de triángulo, como podemos ver, ¿ya? Sin embargo, los medios de fijación del hígado van a ser a través de ligamentos. El ligamento coronario, que como su nombre lo dice, hace referencia a una corona, el cual va a unirlo al diafragma, junto con los ligamentos triangulares derecho e izquierdo, que también lo van a unir al diafragma, ¿ya? Superiormente este va a ser el punto de fijación, y la fusión de estos ligamentos nos va a dar por delante el ligamento falciforme, el cual va a dividir al hígado en dos lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, ¿ya? Este ligamento va a ir de superior a inferior, e inferiormente se va a encontrar con el ligamento redondo de la cara visceral, el cual va a ser un vestigio embrionario, ¿no? Este va a ser el ligamento redondo y este el ligamento falciforme. Ya está. Bueno, la relación que va a tener en esta cara del hígado va a ser básicamente con los órganos superiores, los cuales van a dejar una impresión. De acuerdo al tamaño del hígado podemos tener una impresión cardíaca, ¿no?, del hígado, de los ventrículos principalmente, y una impresión pulmonar. Una impresión pulmonar. ¿Ya? Esa es la cara diafragmática, podemos llamarla. Ahora, hablando de la cara visceral, agarramos el hígado y lo volteamos, ¿no? Y vamos a tener ciertas estructuras que tenemos que conocer, ¿no? Principalmente vamos a tener dos lóbulos. Ya sabemos que son el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Y además de esto se añaden otros dos. Por ejemplo, el lóbulo caudado, que como su nombre lo dice, hace referencia a caudal, arriba, o también por el hecho de que tiene su propia cauda, una pequeña colita, ¿no? Este va a estar en relación con la vena cava inferior superior al iliopático, ¿ya? Acá vamos a tener la división, que anterior era el falciforme, pero por acá vamos a ver el ligamento venoso de Arancio, que es en vestigio embrionario, al igual que el ligamento redondo, ¿no? Y por acá adelante el ligamento falciforme. Ahora, sobre ¿qué más tenemos ahí? Además del lóbulo cuadrado, el lóbulo caudado, la vena cava inferior, el surco del ligamento venoso de Arancio, vamos a tener una estructura bien importante que va a ser la vesícula biliar, ¿ya? La vesícula biliar va a ser una bolsa que se va a encargar de almacenar la bilis que el hígado va a producir. Esta va a tener una longitud aproximada de 7 a 10, un grosor de las paredes de 2 a 3 milímetros, y va a tener sus medios de comunicación, que van a ser primero de la vesícula propia, el conducto cístico, que se va a unir, que va a formar junto con el conducto hepático común, el conducto colédoco, ¿ya? El conducto colédoco va a formar
se va a unir, perdón, con el conducto pancreático principal y va a desembocar en la segunda porción del duodeno. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Bueno, vamos a encontrar las impresiones. En este caso vamos a encontrar la impresión cólica, que va a estar en relación con la flexura cólica derecha, la flexura hepática del colon, ya que pasamos por acá. La impresión renal, donde vamos a encontrar el glándula suprarrenal, una impresión duodenal, que va a estar aproximadamente por acá. Y ese es en el lóbulo derecho. En el lóbulo izquierdo vamos a tener una impresión esofágica, que va a estar en relación con el esófago abdominal, y la porción vertical del estómago, el fundus. ¿Ya? Una impresión gástrica, una impresión esofágica, una impresión renal, una impresión duodenal y una impresión cólica. Ahora, de este lado del hígado también vamos a poder apreciar el área desnuda. El área desnuda del hígado va a ser como su nombre le dice, una zona desnuda que no va a estar cubierta. ¿Por qué? Por Por el ligamento que sostiene, ¿no? Ya vimos de esta forma cómo lo sostiene acá, pero en esta parte el ligamento va a ir más o menos así. El ligamento coronario va a ir acá, y esta zona va a estar básicamente tan pegada al hígado, al diafragma, que no va a requerir esa cubierta de ligamento. No es que esté así, básicamente, no esté pegadito, no va a estar así como una lámina, no va a tener una lámina así que la cubra, sino básicamente va a estar cierta porción pegada, y que se va a hacer, esa porción pegada no va a cubrirse del ligamento. Como tal, el hígado va a tener su cubierta propia, que va a ser la cápsula de Ellison, que va a ser una capa muy delgada, muy fina, similar a la pleura que tiene el pulmón, ¿no? Ahora, la irrigación que va a tener el hígado se va a dar a través de la arteria, del tronco celíaco, ¿no? Principalmente de la arteria hepática común, que va a dar su rama, la arteria hepática propia, y esta a su vez va a dar la arteria izquierda, hepática izquierda, o hepática propia izquierda, si gusta, y la derecha, ¿no? La arteria hepática derecha. De la cual de la derecha va a salir la arteria cística, que va a dar irrigación a la vesícula. Inconstantemente de la rama gástrica izquierda va a salir también una arteria hepática que se va a dirigir al lóbulo izquierdo, muy inconstantemente, ¿no? Pero es necesario saberlo para poder reconocerlo. ¿Qué más? El hígado se va a encargar de metabolizar algunos sustratos que consumamos, como son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, ¿no? Páncreas. El páncreas va a ser un órgano firme que va a estar en relación con el estómago y con el vaso, ¿no? Va a tener una longitud de 15 centímetros y va a pesar entre 70 y 80 gramos. La función principal del páncreas es que va a secretar contenido jugo pancreático, el cual va a ayudar con la digestión, y además de eso también otros componentes como son la amilasa y lipasa, los cuales van a contribuir, ¿no? O van a facilitar la digestión de ciertos elementos, ciertos macronutrientes, para que el intestino pueda absorberlos de forma adecuada. Ahora, el páncreas va a tener esa principal función. Su irrigación va a estar dada a través de la arteria esplénica, que va a llegar hasta el vaso, ¿no? Nos va a dar una rama magna, la arteria magna o pancreática principal, ¿no? De las cuales va a transcurrir y va a formar un surco, el surco de la arteria esplénica, ¿no? El surco que va a tener va a ser debido debido a la arteria esplénica, que básicamente se va a apoyar sobre la parte superior del páncreas. El páncreas va a tener 3 porciones: una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. Estas y bueno, la irrigación se va a dar a través de esas arterias, ¿no? La esplénica y ramas de la mesentérica superior, que van a complementarse, que van a tomarse con estas, ¿no? En relación al páncreas va a estar con el duodeno. El duodeno básicamente va a estar dándole una vuelta, ¿no? A través de sus porciones, desde la primera, la descendente, la transversa y la flexura duodeno y en esta pequeña cajita o cubículo conformado por el duodeno vamos a poder encontrar la cabeza y el cuello del páncreas, ¿no?
Y esa sería su principal relación. Ahora, el vaso. El vaso va a tener una función importante, no solo inmunitaria, como centro, como órgano linfático secundario de maduración de linfocitos, sino que también va a ser el encargado vamos a decir, de enterrar a los eritrocitos, va a ser el cementerio de los eritrocitos, va a encargarse de degradar a los eritrocitos cuando estos cumplan su ciclo de 120 días, ¿no? El vaso va a tener también sus partes, o bueno, sus características, que van a ser que va a tener un diámetro de 12 por 8 por 4 y un peso de aproximado de entre 150 a 200 gramos, ¿ya? Va a tener un extremo posterior, un extremo anterior y un extremo externo. En su cara visceral va a estar en relación, va a tener, bueno, impresiones, ¿no? Con las estructuras anatómicas que tiene, que va a estar en relación. Una impresión renal, una impresión gástrica y una impresión cólica. Con la flexura cólica izquierda o flexura esplénica del colon, con la curvatura mayor del estómago y pues básicamente con el riñón directamente, ¿no? En el medio de estas dos flexuras e impresiones vamos a tener lo que es el hilio hepático, o el hilio esplénico, perdón. Cualquier hilio va a ser básicamente el punto de llegada de arterias y salida de vasos y salida de venas, perdón. Para este caso van a llegar de la arteria esplénica superior, va a tener dos ramas terminales, una arteria esplénica superior e inferior que van a llegar al hilio esplénico y van a darle como tal la irrigación del vaso, ¿no? Bueno, eso sería todo. Bueno, hablemos de la irrigación abdominal. La irrigación abdominal va a estar dada por parte de la aorta abdominal. Esta va a ser rama, o bueno, continuación, ¿no? De la aorta descendente, que va a ser continuación del callado aórtico, y continuación de la aorta ascendente, que estas van a salir del ventrículo izquierdo. En orden vendría a ser así, ¿no? Ventrículo izquierdo da la aorta ascendente, el callado aórtico o callado de la aorta torácica o también denominada aorta descendente, y por último la aorta abdominal, que en este caso es la que nos va a interesar, ¿no? La aorta abdominal, cuando cruce el hiato diafragmático, va a tener una prolongación de 3 a 4 centímetros, en la cual va a nacer el tronco celíaco. Bueno, el tronco celíaco va a ser una ramificación impar que va a irrigar básicamente al estómago, páncreas, al vaso, al hígado, parte del duodeno. ¿Cómo? A través de sus ramas. La primera rama que vamos a tener, que va a ser la gástrica izquierda, que esta va a dirigirse hacia al lado izquierdo, ¿no? Y va a tener sus ramas, la esofágica inferior, que va a irrigar la parte inferior o el esófago abdominal. Dos ramas terminales, que van a ser una posterior y una anterior para el mismo estómago. Y una rama para el arco menor, ¿no? O para la curvatura mayor, que vendría a ser esta. Ya. Ahora, de manera inconstante, esta arteria va a tener una rama, que va a ser una prolongación que va a ir hacia el lóbulo izquierdo del hígado, que va a ser denominada la arteria hepática, ¿ya? Ahora, esa es la primera rama del tronco celíaco, la gástrica izquierda. Como segunda rama tenemos la arteria esplénica, que va a ir por detrás del estómago y encima del páncreas. Va a irrigar también al páncreas a través de la arteria magna o pancreática principal. Bueno, como continuación tenemos que la arteria esplénica va a llegar a través de dos ramas, una superior y una inferior, hacia el vaso. Pero también va a dar otras ramas, unas ramas gástricas cortas hacia superior y la rama que va a irrigar la curvatura mayor del estómago, la gastrodental o gastroepiploica izquierda. ¿Ya? Ahora, esa sería parte de la irrigación del estómago y las dos ramas y dos de las tres principales ramas que da el tronco celíaco. Tenemos por consiguiente la arteria hepática común, que va a tener dos ramas principales, la arteria hepática propia y la arteria gastroduodenal. De la arteria hepática común también va a salir una rama,
Esta rama puede salir tanto de la arteria hepática común como de la arteria hepática propia, ya que va a ser la gástrica derecha, que se van a astomar con la rama del arco de la gástrica izquierda, dando irrigación así a la curvatura menor del estómago. Bueno, la arteria hepática propia va a tener dos ramas, una arteria hepática izquierda y una arteria hepática derecha, de las cuales van a llegar los lóbulos derecho e izquierdo del hígado. Parte de la arteria hepática derecha también tenemos la arteria cística, que se va a encargar de irrigar a la vesícula biliar, ¿no? Ya. Ahora, tenemos la arteria gastroduodenal, que como su propio nombre lo dice, gastroduodenal, se va a encargar de irrigar a una porción del estómago, gastro, y una porción del duodeno. ¿Cuáles? A través de sus ramas, la arteria duodenal superior, posterior y anterior al duodeno, básicamente a la primera y segunda porción del duodeno, y va a dar otra rama que va a ser la arteria gastroomental o gastroepiploica derecha, ¿no? Que se van a astomar con la gastroepiploica izquierda, dando irrigación así a la curvatura mayor del estómago. Hasta ahí tenemos todas las ramas principales que nos da el tronco celíaco. Continuaremos por la arteria mesentérica superior. Ya. La arteria mesentérica superior va a tener unas ramas que se van a astomar con las que lo requieren del tronco celíaco, ¿no? Como sería la arteria pancreático duodenal superior, inferior, anterior y posterior, y una arteria pancreática inferior que se van a astomar con con la rama pancreática de la arteria esplénica, ¿no? Ahora, como tal, también vamos a tener otras ramas principales que van a ser la arteria cólica, la arteria cólica derecha, arteria cólica media, cólica derecha, y la arteria iliocólica o arteria iliobiseco-cólico apéndico de la Target, ¿no? Ahora, la arteria cólica media se va a encargar de irrigar la flexura del colon, la porción derecha, la flexura derecha, a través de ramos rectos, ¿no? Vasas rectas. No, perdón, a través de arterias marginales va a ser en este caso, ¿ya? Ahora, la arteria cólica derecha se va a irrigar a la porción ascendente del colon, y por último la arteria iliobiseco-cólico apéndico de la Target, la primera porción del colon, que sería el ciego, el apéndice y la porción terminal del ilio, ¿ya? Ahora, la arteria mesentérica superior también nos va a dar ramos rectos que se van a encargar de irrigar al yeyuno y al ilio a través de, pues como dije, ramos rectos yeyunales o ileales, según corresponda a yeyuno o ilio. Y ya para terminar tenemos la arteria mesentérica inferior, ¿vale? Esta se va a encargar de irrigar lo que falta de la arteria mesentérica superior. Básicamente va a tener su arteria cólica media izquierda, arteria cólica derecha, una arteria sigmoidea y una arteria rectal, ¿no? Para la porción final que va a ser el recto. Ahora, va a ocurrir algo curioso acá, que entre las arterias cólicas se van a anastomar, ¿en dónde? En el colon transverso, ¿no? Esta anastomosis va a formar un primer arco, que se va a llamar el arco de Drummond, ¿ya? Ahora, además de esa anastomosis, vamos a tener otra anastomosis que se va a dar más inferiormente a través de otras ramas, que va a ser denominada el arco de Roliano, ¿ya? Van a ser dos anastomosis principales, o bueno, dos anastomosis cuya formación nos van a dar como resultado estos dos arcos. El drenaje va a ser similar para el caso de ciertas estructuras. ¿A través de qué? A través de venas satélite. ¿Qué son las venas satélite? Bueno, básicamente son las contrapartes de las arterias, pero con una función ya no de irrigación, sino de drenaje. Tales como que si hay una arteria esplénica, va a haber una vena esplénica, que una va a irrigar y la otra se va a encargar de drenar. Para el caso de abdomen vamos a tener algo curioso, que vamos a formar casi dos sistemas, ¿no? Una vena porta y una vena cava inferior. A la vena cava inferior van a llegar
ramas parietales, vale decir, de ramos que dan irrigación a la pared posterior, músculos, entre otros. Y a la arteria, a la vena, perdón, porta hepática va a estar conformada por 3 ramos principales. Bueno, según la bibliografía, ¿no? Porque así como hay ramos con casos comunes, van a haber casos inconstantes en los cuales que ciertas arterias no van a llegar donde deberían. Pero es importante saber que la vena porta hepática va a estar formada por la vena esplénica y la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior. Estas van a llegar hacia el hígado conectándose con la vena cava inferior para su posterior ciclo de circulación mayor y drenaje. La inervación que va a tener la cavidad abdominal se va a dar a través de los plexos esplácnicos mayor y menor, que se van a dar de T4 a T9, ¿ya? Estos plexos van a formar estos plexos van a dar ramos que van a formar otros plexos, ¿no? Vamos a tener uno que va a estar... Bueno, los plexos van a estar en relación con los nombres de las arterias, ¿no? Que si vamos a tener un tronco celíaco, vamos a tener un plexo celíaco o plexo solar, ¿no? Conformado por los esplácnicos mayores y menores, ¿no? De T4 a T9, ¿ya? Así como hay un plexo celíaco o plexo solar, va a haber un plexo mesentérico superior, un plexo mesentérico inferior, y entre ambos va a haber un plexo intermesentérico, ¿no? Los cuales van a estar encargados de dar la inervación a todos los órganos. ¿Cómo? Pues básicamente a través de las ramas, que van a tener el mismo nombre que las arterias. Algo curioso pasa acá, ¿no? Que es de importancia clínica y quirúrgica, ya que en el plexo, bueno, en la arteria, en el triángulo de Calot, que va a estar conformado por el conducto cístico, y el conducto hepático común, junto con la arteria cística, vamos a tener que en ahí se va a encontrar un ganglio importante, que va a ser el ganglio de Mascagni. Este ganglio tiene importancia quirúrgica más que todo, ¿no? Porque nosotros tenemos que reconocer este triángulo para poder no interferir, no tocar lo menos posible a este ganglio, ¿no? ¿Por qué? Porque este ganglio va a estar relacionado con funciones hepáticas principales, las cuales que si nosotros alteramos, el hígado de nuestro paciente va a dejar de funcionar completamente y va a fallecer, ¿no? Ya. La inervación esta va a ser la inervación simpática. La inervación parasimpática va a estar dada a través de, bueno, la porción derecha, a través del nervio vago, ¿ya? El nervio vago, que va a tener un recorrido de superior a inferior, que va a recorrer casi básicamente todos los órganos del sistema cardiovascular, respiratorio y digestivo, y cuyo nombre va a ser una locura, se va a encargar de la inervación simpática hasta la mesentérica, vamos a decir, acompañando a la mesentérica superior a la porción derecha del colon, ¿no? Y la parte izquierda se va a dar a través del plexo parasimpático, que va a salir de S2, S3 y S4, ¿no? Y ya, esto se va a encargar de ya inervar de forma parasimpática al lado izquierdo, que faltaba inervar. Bueno, eso sería todo con respecto a irrigación, drenaje e inervación de la cavidad abdominal.